Estimados estudiantes, gradistas, bienvenidos a Corriente Civilista. En esta ocasión vamos a comentar muy brevemente aspectos relacionados con el daño, sobre todo enfocado en la certidumbre del daño y el nuevo razonamiento que se tiene sobre ese requisito. Sabemos todos, en definitiva, que uno de los requisitos que se ha prolongado en cuanto a exigibilidad a lo largo del tiempo es que el daño sea cierto. Y la verdad es que estamos absolutamente de acuerdo en eso, pero la certidumbre del daño debe ser analizada de forma relativa o absoluta, dependiendo del tipo de daño, obviamente, o de la partida indemnizatoria que estemos revisando. Me explico. Hay 4 partidas indemnizatorias aceptadas en mayor o menor medida a lo largo, ¿cierto?, de nuestra jurisprudencia. Tenemos el daño emergente, el lucro cesante, el daño moral y la pérdida de chance, ¿ya? O pérdida de oportunidad. ¿Qué duda cabe que el daño emergente, al ser un daño directo, inmediato y para nada hipotético, entiéndase como una representación real y efectiva del daño ocasionado, tiene que ser cierto ese daño, ¿ya? Y no existe ninguna discusión al respecto. Sin embargo, con el lucro cesante, con la pérdida de chance, sobre todo, la verdad es que la exigencia de la certidumbre del daño no debe ser con un carácter absoluto, matemático si se quiere, sino que debe ser analizado relativamente, en el sentido de que en un orden lógico o en una prolongación lógica de las cosas o de la vida misma, pueden obviamente en el futuro gestarse daños, ¿ya? Y eso lo podemos ver tanto en la pérdida de chance como en el lucro cesante. Respecto del lucro cesante, tenemos que distinguir entre lo que es el lucro cesante pretérito o el lucro cesante futuro, que en otra cápsula ya hemos analizado lógicamente. Respecto del lucro cesante pretérito, que es aquel que oscila desde el incumplimiento del contrato o desde la comisión del hecho ilícito hasta que se dicta una sentencia en el juicio declarativo correspondiente, y luego el lucro cesante futuro, en el cual existen estos problemas de incertidumbre, es aquel que se prolonga desde la dictación de la sentencia hasta el futuro. ¿Cuál es el punto? Que por culpa de Alessandri, y eso es así, desde 1943 en su Tratado de Responsabilidad Extracontractual, la certidumbre del daño ha sido analizada en términos absolutos y matemáticos. Por lo tanto, por mucho tiempo, incluso hasta nuestros días, el lucro cesante es rechazado por la jurisprudencia en mayor o menor medida. Y eso se debe a que el lucro cesante futuro, en definitiva, tiene problemas de determinación, de certificación, si se quiere, si es que esos daños efectivamente se van a producir, entiéndase la pérdida de esta ganancia esperada. Pero si nosotros lo razonamos desde un punto de vista relativo, otorgando en definitiva criterios para poder determinar ese lucro cesante, la verdad es que se gestiona una especie de certidumbre. Claro, no en términos absolutos, pero sí en términos razonables. Es decir, esta persona que ha sufrido un accidente, ¿ya?, que le impide desarrollar su profesión, ¿no es razonable extender un lucro cesante hasta la época de su jubilación? Entiéndase si es que efectivamente no puede continuar trabajando. ¿No es razonable, en definitiva, que ante el fallecimiento de la persona que gestionaba riqueza se deba indemnizar por lucro cesante también a los hijos de aquella, quizás hasta los 28 años, en donde tendrían derecho a recibir una pensión de alimentos? Entonces, ese ámbito de razonabilidad es algo que debe ponderarse a través de la pericia contable, de la pericia médica, etcétera, para poder otorgar cierto grado de certidumbre a un daño, obviamente, que siempre ha sido discriminado dentro de nuestra jurisprudencia. Es más, los abogados descansan en el daño moral, ampliando la cuantía que le solicitan al tribunal para no, obviamente, esforzarse en demasía en la comprobación del lucro cesante. Por lo tanto, la certidumbre no puede analizarse en términos absolutos porque en estas partidas indemnizatorias es imposible gestarlo así.
Lo mismo con la pérdida de chance, que la chance es distinta al lucro cesante. O sea, partamos de esa base. El lucro cesante es aquella pérdida de utilidad, ¿cierto? Ganancia que dejó obviamente de percibirse o a consecuencia de un incumplimiento de contrato o a consecuencia de un hecho ilícito cualquiera. En cambio, la chance, estamos hablando en definitiva de una probabilidad que se ha perdido. Y es esa probabilidad la que en definitiva debe discutirse y analizarse para poder otorgarlo o no. Ejemplo en materia contractual. Acabo de comprar un caballo, pura sangre obviamente, para competir en una carrera en el club hípico. Meditemos eso. Mi vendedor no me entrega el caballo en la época acordada y por lo tanto yo no puedo competir en esa carrera, cuyo premio era de 100 millones de pesos. 10 competidores. Por lo tanto, la chance que yo he perdido es de 10 millones de pesos, en el entendido de que no sé si vaya a ganar, pero de que tenía la posibilidad de lograrlo, claramente, por algo integraba este comité de participantes. Sin embargo, la indemnización de esa chance jamás puede ser por el total, 100 millones, sino que por 10. Porque en definitiva existe la posibilidad de que yo haya ganado, pero también existe la posibilidad de que los otros competidores lo hayan hecho. El punto es que esa certidumbre, desde un punto de vista absoluto, jamás lo vamos a tener, pero sí desde un punto de vista relativo, porque razonablemente yo puedo proyectar que existía una probabilidad de obtener ese premio. Ahora, desde la esfera de la litigación, lógicamente esa probabilidad puede ampliarse o puede reducirse. O sea, ¿el jinete que yo contrato ha ganado alguna vez? No, nunca. Entonces, difícilmente esa chance sea de 10 millones de pesos, quizás sea de 5. Ahora, si la respuesta es contraria, ha ganado 300 carreras por exagerar, quizás la chance ya no sea de 10 millones, sino que sea de 20 o 25. ¿El caballo de carreras que usted utiliza ha ganado alguna carrera? ¿Tiene una proyección de ese tipo? Si la respuesta es sí o si la respuesta es no, créanme que variará en definitiva la cuantía indemnizatoria de esa chance. Y la chance es una partida distinta al lucro cesante, distinta al daño emergente y al daño moral. Por lo tanto, si en un diseño en definitiva intelectual armamos una correcta teoría del caso y los tribunales son valientes al momento de otorgar esa indemnización, debiésemos ampliar obviamente la cuantía indemnizatoria del caso en concreto. ¿Qué es lo que sucede en definitiva? Que se observa en nuestro sistema judicial y en nuestro sistema de responsabilidad civil voy a meditarlo en estos términos. Se observa en definitiva un conservadurismo demasiado extenso en lo que al lucro cesante o pérdida de chance se refiere, pero una libertad prácticamente absoluta en las indemnizaciones por daño moral, siendo que muchas veces el lucro cesante o la chance es mucho más cierto relativamente que el daño moral, que es bastante subjetivo y muchas veces complejo de ponderar. Por lo tanto, creo que hay aspectos que revisar en ese campo para poder obviamente ampliar circunstancias indemnizatorias. Obviamente esto tiene que ser razonado y si bien uno culpa a Alessandri obviamente ya tuvo la época obviamente de desarrollo y sus escritos son bastante valiosos. Entiéndase que la certidumbre como tal debe seguir siendo exigida, pero en lo que la doctrina moderna no está de acuerdo con Alessandri, tiene que ver con que se analice la certidumbre desde un punto de vista absoluto, debiendo ser relativo. Por ende, en definitiva, si nosotros proyectamos estas partidas indemnizatorias razonadas de esta forma, pudiese obtenerse un mayor quantum indemnizatorio de forma absolutamente justificada. Bien, estimadas y estimados, cuídense, nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.